Producción del habla y el lenguaje. La producción del habla se compone de cuatro fases principales: conceptuación de la idea que se desea expresar, formulación de un plan lingüístico, articulación de dicho plan y seguimiento del discurso. En la comprensión del habla es relativamente sencillo especificar ideas que una persona extrae de un segmento de habla. Por ejemplo, es posible comparar la memorización de un texto con su versión original. Para comprender el proceso de producción, sin limitarse a la mera identificación de los rasgos físicos del habla, es preciso conocer las procedencias de las ideas del habla. Se pueden distinguir cuatro fases de producción: conceptuación, formulación, articulación y autosupervisión. Primeramente, se debe de conceptuar lo que se desea comunicar. Se formula después esa idea en forma de plan lingüístico. Se pasa a ejecutar el plan por medio de los músculos del sistema del habla y, por último, supervisar nuestro discurso para determinar si es lo que pretendíamos decir y cómo lo queríamos decir. La producción del habla hace parte del lenguaje, facultad del ser humano de comunicación y expresión por medio de sonidos o signos. También es una función que desarrolla los procesos de simbolización referente a la codificación y decodificación. Se compone de cuatro fases que son la conceptuación, formulación, articulación y seguimiento. La producción del habla se emite por medio de signos o de manera oral. Y se encuentran errores como el lapsus lingua, que será explicado más adelante. Como contraejemplo, presentaremos la comprensión del lenguaje como una categoría diferente a la producción del habla, pero que también hace parte del lenguaje. Lapsus linguae es lo que conocemos a los errores del habla. Todo hablante comete lapsus linguae de vez en cuando. Los errores no parecen ser producto de ningún estado mental especial, ni dependen de la formación o nivel cultural de los hablantes. No son producto de patología alguna. Más bien, al contrario, pueden variar en situaciones de mayor demanda o presión comunicativa del hablante. Los hablantes podemos equivocarnos de múltiples formas. Los errores se producen en la mayoría de las ocasiones de forma totalmente fluida, también acoplados a la cadena hablada que muchas veces el mismo interlocutor no se da cuenta que se ha cometido un error. Se postularon 8 ejemplos principales de lapsus linguae. Desplazamiento. Un segmento de la palabra desaparece de la ubicación que le corresponde y aparece en otro lugar. Intercambio. Cuando dos unidades lingüísticas intercambian sus respectivas ubicaciones. Anticipación. Cuando un segmento posterior ocupa el lugar de uno anterior. Perseveración. Es cuando un segmento anterior sustituye a un elemento posterior. Adiciones. Es cuando el hablante añade material lingüístico. Omisión. Cuando se prescinde de algún elemento. Sustitución. Se produce cuando un segmento es sustituido por un elemento intruso. Fusión. Cuando el hablante tiene en cuenta más de una palabra y las funde en un mismo elemento. Explicación freudiana. Freud postuló la teoría en la cual los hablantes tienen en mente más de una idea al mismo tiempo. Se consideraba que una de las acciones presentaban la intención consciente del hablante, mientras que la otra se correspondía con una idea o intención más molesta que interfiriera a la primera. Según Freud, prácticamente todos los errores del habla se deben a la intrusión de ideas reprimidas del inconsciente en el habla consciente de una persona. Explicación psicolingüística. Se han centrado en los intentos de comprender los mecanismos del lenguaje, intentos reflejados en el estudio de los errores del habla. Fromkin demostró que muchos de los segmentos en los errores del habla son precisamente los que postulan las teorías y las unidades lingüísticas como rasgos fonéticos, fonemas y morfemas. Constituyen unidades de planificación durante los procesos de una emisión. En la siguiente práctica le vamos a presentar una serie de trabalenguas a una participante. Ella va a escuchar los trabalenguas una vez y acto seguido empezará a relatar cada uno de ellos. Realizado el ejercicio se determinará si se ha cometido un error en la producción del lenguaje a la hora de aplicar esos trabalenguas. Si pancha, plancha, 4 planchas.
plancha, cuatro planchas, pancha. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. En la calva de un calvito, Cablito clavó un Pablito. Compadre, cómprame un coco. Yo coco no compro, porque como poco compro coco. Como se pudo evidenciar en la práctica, la participante no cometió ningún error de los expuestos con anterioridad, por lo que se puede comprobar la baja presencia de los errores del lapsus linguae, aún con palabras similares y con una organización compleja en sus sílabas.